Mis amados hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos a través de radiogénesis.tv y visitar nuestro canal en YouTube, Radio Génesis 128. Estamos ya en el cierre de semana y recuerden que venimos desarrollando el libro de Levítico. 2 semanas muy importantes, muy interesantes y de alguna manera, pues, que nos dejan con muchos cuestionamientos en nuestro corazón. Estuvimos hablando entonces del proceso en Tazria cuando mencionamos el proceso del parto, dar a luz, una circunstancia de inmundicia, el proceso de la purificación, entendiendo por qué la Biblia habla de algo inmundo cuando estamos hablando de un nacimiento, que es vida. Pero también hablamos de una circunstancia del pecado, el pecado que requiere entrar a un proceso de purificación. La siguiente semana, esta que estamos cerrando, hablamos del concepto de tzara, entendiendo el concepto de la lepra. No la lepra desde el punto de vista físico, sino la lepra en el sentido totalmente espiritual. Y creo que por los mensajes que he recibido en el transcurso de la semana, el tema ha causado profundo interés en sus corazones. Amén. Que así sea, porque realmente es muy importante que este tema lo tengamos presente. Me han hecho algunas preguntas, por lo tanto decidí para este día hacer el cierre con alguna de las preguntas que ustedes me enviaron. Mencionamos la lepra en 3 sentidos. La lepra físicamente hablando en el cuerpo, la lepra, el texto bíblico en Levítico así lo narra, la lepra en nuestras prendas de vestir y la lepra en nuestras casas. Puntualmente la pregunta entonces que me han hecho, pastor, ¿qué hacemos cuando identificamos o cómo se identifica la lepra en nuestras casas? Vimos entonces, mis amados hermanos, acompáñenme al libro de Levítico en el capítulo 14 y vamos a estar allí evaluando el concepto de la lepra en la casa. Puntualmente el verso 33, léalo conmigo por favor. Habló también Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, algo como plaga como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes de entrar a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Verso 37. Y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Al 7º día volverá el sacerdote y examinará la casa, y si la plaga se hubiese extendido o se hubiere extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echará fuera de la ciudad en lugar inmundo. Verso 41. Y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramará fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que raspare. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Si la plaga volviere a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fuera recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere haber extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto tal casa, sus piedras, sus maderos y toda mezcla de la casa, y sacarán todo fuera a un lugar inmundo. Wow, tremendo, ¿verdad? Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar será inmundo hasta la noche,
y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después de que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar, viene el proceso de la purificación y demás. Vamos en el verso 45. Hasta allí observen cómo el texto de Levítico 14, del verso 33 en adelante, nos menciona la lepra en una casa. En una casa, recordemos que lepra en sentido genérico lo que nos indica es pecado. Recordemos que el primer concepto que hemos visto en el transcurso de esta semana es la lepra desde el punto de vista físico. Y hablamos que esa lepra es toda la lepra, sea en el cuerpo, sea en la ropa o sea en la casa. Observen que los textos todos nos indican que ella es un agente tóxico, es decir, que contamina. Y en el primer proceso de la semana o en la primera parte de semana vimos entonces que todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos, lo que repetimos, cuando repetimos lo que alguien nos dijo, es decir, recibimos en nuestros oídos lepra, luego lo repetimos, lo divulgamos, es decir, chismear esa situación puntualmente, estamos esparciendo el tóxico, es decir, estamos esparciendo la lepra. Cuando hacemos esta situación, contaminamos a otras personas. Y peor aún, cuando sabemos que hay lepra en el lugar donde trabajamos, en el entorno donde estudiamos, en la oficina o en el trabajo que usted desarrolle, y la lepra de ese lugar la traemos a casa, contaminamos a todos los ocupantes de esa casa. En este caso, pues obviamente nuestra familia. Vimos entonces qué hacer cuando son las ropas las que se contaminan, qué manera o de qué forma se tienen que limpiar, se tienen que lavar, y ahora puntualmente hablémonos de la casa. Vemos entonces que el libro de Levítico particularmente, todo lo que nos menciona son tipos, es decir, modelos, es decir, tipifican algo que está por suceder y que incluye, por supuesto, lo que está pasando en nuestras vidas. En el libro de Levítico, en el capítulo 14 y en el verso 34, hay una frase que me impresiona y creo que debemos considerarla con mucha precaución. Por favor, observe lo que dice el verso 34. Le habla Yahweh a Moisés y a Aarón y les dice, por favor, preste mucha atención al verso 34. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, el Padre ha entregado esa tierra al pueblo de Israel, en posesión es de ustedes, tómenla. Les dice, la cual yo os doy en posesión, sí. Atención, si pusiere yo, aquí está hablando Yahweh, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote. Recuerden que siempre el sacerdote era la persona oficial encargada de establecer, determinar si había una condición de lepra, fuese física, en la ropa o en la casa. Pero observen, repito, el texto del verso 34 porque dice, si yo Yahweh pusiera lepra. Entonces observen cómo en este punto Él nos está diciendo que no solamente la lepra la adquirimos a través de un efecto contaminante, un virus en todo nuestro entorno, en lo que recibimos, sino que incluso directamente el Padre puede determinar esa lepra. No entiendo esto, pastor. Por favor, explíquemelo. La verdad es que tenemos que considerar este texto con mucha atención, con gran discernimiento. ¿Cómo es que Dios mismo dice que si yo os doy en posesión esta tierra y si yo coloco en una casa lepra, yo coloco en una casa lepra? ¿Por qué se sucede esto? Porque saben, mis amados hermanos, el cuerpo humano, el ser humano, la mente humana, el pensamiento humano es tan orgulloso y tan autosuficiente que definitivamente nos cuesta someternos, obedecer la voz de Dios. Y cuando llegamos a niveles de autosuficiencia, recuerden que dice la palabra en 1 Corintios, cuidado de aquel que se cree que es tan santo que no caiga. Entonces, el Señor, el Padre Eterno, permite Él de manera directa
colocar la lepra en muchas personas o en muchas prendas o en muchas casas, de tal manera que a través de ese proceso de lepra aprendamos a vivir una experiencia con el Señor en obediencia. Recuerden que lo menciono con tanta frecuencia. O aprendes por revelación o aprendes por persecución. Tú decides. Hablábamos en el programa de estudio bíblico devocional radio en las horas de la noche. En el programa justamente anoche mencioné que hay un camino. Dígalo conmigo. Yeshua es el camino. Y en repentino momento el camino tiene dos direcciones. En una dirección dice un sign, camino cerrado. En otro sentido dice camino abierto. Pero justo el camino que dice cerrado es un camino que tú ya conoces. Es un camino que estás acostumbrado a transitar. Es un camino que es más corto que el otro, pero está cerrado. Sin embargo, tú tomas una decisión y decides en esa decisión personal, decides continuar por esa ruta sabiendo que hay una alerta y una señal que te dice que está cerrado. Si esto es así, es tu decisión, es tu propia voluntad, es tu propio entendimiento, es tu lógica. Esa es la fe lógica de muchos hombres, el creer que lo que hacen lo hacen en su propia capacidad. A mí no me importa que diga que está cerrado, yo voy a caminar por acá, porque por aquí es mucho más corto, estoy ahorrando gasolina, estoy ahorrando millas, estoy ahorrando tiempo y además esta es la ruta que yo prefiero. Solamente que si decides caminar en esa ruta, ahora en esa condición de leproso, y aquí estoy hablando de una condición de leproso en el sentido de que no tienes obediencia ni respeto por las determinaciones, sino que haces tu propia voluntad, Dios permitirá entonces en esa situación la lepra. ¿Para qué? Para llamar tu atención, para que una vez seas examinado por el sacerdote y te encuentre inmundo, es decir, leproso, entonces pasarás a un proceso de aislamiento, pasarás a un proceso en que debes declarar a viva voz: soy leproso, soy un pecador, soy un desobediente, soy un rebelde. Rebelde sin causa, decía alguien alguna vez. Y cuando caminas por este camino, sabrás que es muy posible que la vía haya sido abierta o a un árbol ha caído o cualquier otra circunstancia pueda pasar, de tal manera que se va a ocasionar un accidente para ti, para tu familia o los que te acompañan en esa ruta, y tú como responsable puedes llevar personas a una circunstancia de muerte. Hay un camino que dice camino abierto. Puedes transitar por esta vía, pero tú sabes que ese camino es mucho más angosto y sabes que ese camino es mucho más extenso, pero tú tienes que tomar la decisión. Entonces, observen que si solamente nos detenemos en Levítico capítulo 14, verso 34, y wow, no puedo quedarme aquí porque hay mucho tema que tratar y estamos en cierre de semana. Solamente en el verso 34 me impresionó profundamente leer este texto porque dice: si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, porque muchas veces llegamos a idolatrar tanto el auto, las propiedades, la casa, la finca, el apartamento, llegan a ser tan importantes que nos olvidamos de Dios. Entonces, muy seguramente Dios, dice esta palabra, colocará en esa idolatría, en esa distracción, colocará una lepra de tal manera que llegues a un momento en que ya no quieres saber más de esa finca, ya no quieres saber más de esa casa, ya no quieres saber más de ese carro, ya no quieres saber más de esa propiedad, porque te han llevado a tener gastos obsesivos que tú no querías tener, y menos cuando eres tan ahorrativo y económico, que quieres tener algo hermoso sin costos. Entonces llega un momento en que determinarás: no quiero más esto. El Señor va a colocar una lepra de tal manera que de esta manera, si puedo usar la expresión, te avergüence y te haga bajar ese tono de orgullo, de vanidad de vanidades, de superioridad y de creerte absoluto, para que entiendas definitivamente la humildad y el propósito de Dios. Ahora bien, cuando entréis en la tierra de Canaán, como lo vimos acá, nos encontramos que es posible que haya una infección permitida propiamente por Dios.
Y cuando esta infección se encuentre y nos indica que si es un color verdoso o un color rojizo que parece ser más profunda que la superficie de la pared, entonces él nos indica que hay necesidad de raspar o incluso de retirar la construcción de este lugar, ser reparada nuevamente, y si se persiste la situación, entonces nos lleva a un punto mucho más fuerte, y es definitivamente se necesita demoler absolutamente, porque este contaminante es un poco lo que hoy conocemos en las construcciones. No sé en los países, por lo menos aquí en América, hay una ley estricta, muy grave, muy fuerte, con respecto a las construcciones antiguas que tenían un componente llamado asbesto. Se ha determinado que ese producto, ese asbesto en las pinturas, en la construcción, son un contaminante tóxico que produce, entre otras cosas, el cáncer. Particularmente en la ciudad en la cual nosotros residimos, hay un edificio muy importante, un edificio antiguo, una construcción que tiene historia en esta ciudad. Y ese edificio fue desocupado por lo menos hace unos 9 años. Funcionaban las instalaciones de una entidad bancaria muy importante, y ese edificio, muy bonito edificio, fue desocupado hace por lo menos 9 años, y hasta el día de hoy ha estado en venta. Nunca nadie lo ha querido comprar, número uno. Nunca nadie lo ha querido ocupar porque, entre comillas, podríamos decir, tiene un contaminante de lepra. Es decir, el asbesto que tiene este edificio no permite por ley que alguien pueda estar en este lugar. Se puede comprar el edificio, se puede reparar esa condición de lepra siempre y cuando una empresa o los compradores de este edificio hagan un proceso, tal cual Levítico lo indican: limpiar completamente las paredes, retirar absolutamente el más mínimo rastro de asbesto, volver a reconstruir las paredes, y sería posiblemente la única manera de salvar esta construcción. De hecho, nunca se ha considerado demoler como tal el edificio, repito, porque es un edificio histórico de la ciudad. No se ha considerado demolerlo, que sería, como lo indicó el libro de Levíticos, la última condición. ¿Hay posibilidad de limpiarlo? Sí. Esta referencia la estoy haciendo en el sentido de que también es importante establecer cómo Dios nos está hablando a través de nuestra casa y de la importancia de que nuestra casa esté limpia. Pero atención, cuando estoy mencionando la casa, usted seguramente me está entendiendo su casa como su casa de habitación, la casa donde usted reside, la casa donde usted habita, la casa en la que usted duerme. Esa es, entre comillas, su casa. Pero realmente para los creyentes, para nosotros, la congregación, el cuerpo, lo que llamamos iglesia, la comunión de los hermanos, tenemos una casa. ¿Y cuál es esa casa? Pues el lugar donde nos congregamos, el edificio que llamamos iglesia. Esa es nuestra casa. ¿Y qué sucede si en la iglesia hay un contaminante, hay una condición de lepra? Y cuando hay una condición de lepra, es decir, todas las congregaciones, creo que sin excepción, en el mundo entero, hemos pasado por esta experiencia. ¿Cuántas cosas se han sucedido a nivel de una congregación? ¿Cuánta lepra y cuánto contaminante hemos tenido en las congregaciones? Por lo tanto, nos vemos en la necesidad permanente de estar limpiando, de estar organizando, de estar purificando precisamente nuestro lugar de congregación. Pero el agravante aquí, evidentemente, ante un hecho que se suceda, es no solamente el hecho en sí, de que se produzca una circunstancia de pecado que ocasione el cierre, dice inicialmente por 7 días, y si continúa la propagación de esa lepra, entonces se declarará una cuarentena, y si definitivamente esa lepra se propaga, entonces se determinará completamente cerrar el lugar y considerarlo inmundo. Es impresionante lo que Levítico 14 nos está indicando. Pero atención, el peor agravante que tenemos en esta historia tan interesante de Levítico con respecto a la casa, repito, no solamente nuestra casa de habitación, que debe estar limpia, por favor, dígalo conmigo, limpia. Mi casa de habitación, mi habitación personal, mi cama, mi alcoba, mi dormitorio debe estar debidamente limpio, aseado, fresco.
Yo no puedo pasar una noche durmiendo en medio de suciedad, de mal olor, ropas sucias, bueno, y todo un desorden posible. Hay muchas familias que sí lo hacen. Es una condición de lepra. Es una condición leprosa, y esta expresión de lepra, cómo ha sido impactante en sus corazones. Yo me sorprendo de los testimonios que ustedes me envían, y gloria a mi Padre, porque en verdad el Señor ha hablado a nuestros corazones. Pero veamos, si es nuestra casa de habitación la que se encuentra llena de suciedad, de mugre, de tanta cosa que guardamos y guardamos y guardamos y guardamos, y todos tenemos esa tendencia. Saben, yo tengo una tendencia que empezó con los años, y es la colección. Me gustan coleccionar algunas cosas. Particularmente colecciono teléfonos antiguos, como colecciono radios. Tengo mi colección de cámaras fotográficas, tengo mi colección de radios AM, FM antiguos, tengo colección de teléfonos. Y un día alguno de mis hijos me dijo: papá, ya está bien, ya con lo que hay está bien, no más, por favor no traigas más basura. Entonces yo les digo: hijos, no es basura, es una colección, son antiques, son piezas valiosas, tienen un valor muy importante para mí. Pero algo sí les puedo garantizar: cada objeto que he adquirido de esos antiques, radios o teléfonos o cámaras fotográficas, no pasan al interior de mi casa hasta que una vez los he limpiado absoluta y debidamente. Tal vez, repito, tal vez no en un 100%, pero les hago un excelente mantenimiento. Procuro en lo posible que ese objeto esté completamente limpio antes de poderlo entrar y antes de poderlo colocar en algún lugar de mi exhibición o de mi colección. ¿Me están entendiendo esto? Es decir, yo no puedo tampoco llenarme de tantas cosas y objetos y simplemente traer basura, comillas, para guardar allí y generar lepra. Estoy haciendo una tipología de Levítico en cuanto a lo que hacemos nosotros como personas en nuestra casa. ¿Cuántas cosas traemos a nuestra casa de segunda mano, ropa y otras cosas contaminadas, y las traemos y nos contaminan también a cada uno de nosotros? Levítico nos está hablando de la importancia de purificar, de ser sanos en lo que nos alimentamos, en lo que vestimos y donde vivimos. Pero el Levítico 14 nos está hablando de la casa, y nos habla de la casa particularmente refiriéndose a nuestro lugar de congregación. Entonces decía, ¿cuál es el agravante que tenemos ante toda esta situación? El agravante más delicado es, volvemos a la misma historia de toda la semana, la Shon Hara. ¿Qué es eso, pastor? La Shon Hara. Si en la casa, la iglesia, se presenta una circunstancia de lepra, entonces necesitamos manejar esa lepra y purificarnos de esa lepra en la iglesia, y no convertir el tema en la Shon Harat, es decir, en llevar el chisme y extenderlo a todo lugar. Saben, es impresionante cómo el chisme corre de una manera tan impresionante. ¿Por qué? Porque todos los creyentes, cada vez que chismeamos o enviamos el mensaje, entonces debemos decirnos, gracias a los hermanos que me lo escribieron así tan fácil y tan claramente y con tanta seguridad, colocarnos un letrero tal cual Levítico lo indica: soy leproso. Soy un creyente leproso. ¿Por qué? Porque cada vez que hablas mal de tu iglesia, cada vez que hablas mal de tu hermano, cada vez que hablas mal de tu congregación, de tu pastor, eres un leproso que lo único que está haciendo es llevando un chisme y generando la lepra de la casa en la cual nos congregamos. ¡Wow, pastor! Esto que usted está mencionando está fuerte. Esto me pega muy duro. Estoy hablando la verdad. Y cuando digo esta expresión, estoy hablando la verdad, no quiero referirme a aquellos que dicen: es que yo le digo la verdad al que sea en su cara y a mí no me da temor decirle la verdad. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que Levítico nos dice. Si hay una condición de lepra en nuestra casa, la primera recomendación que el Padre nos hace es que quienes formamos parte de esa casa mantengamos la prudencia de la casa y no contaminemos a las naciones enteras. Y que se diga de los usos de las redes sociales.
Basta que usted se entere de algo para que todo se publique a través de las redes sociales. Hoy el chisme gira en torno a las redes sociales. El temor de las gentes hoy es que su nombre aparezca en las redes sociales. La gran amenaza del mundo hoy es: te voy a colocar en el internet, en las redes sociales. Es una forma de lepra que hoy se extiende en el mundo cibernético también. Y cada vez que tú estás en el internet, en una de las redes sociales, leyendo lepra y dañando tu espíritu y dañando tu mente y dañando tu corazón, estás formando parte de esa leshon hara, de esa calumnia, de esa murmuración, de esa acusación que no te edifica en absolutamente nada. ¡Wow! Qué tema tan extraordinario. Así es que Levítico nos define con absoluta certeza la importancia, así como nos dice que debemos lavar nuestro cuerpo, así como nos indica que se deben lavar las vestiduras, de igual manera también nos indica que se debe raspar, limpiar, cambiar, reconstruir las paredes de las casas, de nuestros hogares, de la iglesia en este caso, de tal manera que se pueda limpiar completamente esa lepra. En Levítico 14, en el verso 47, incluso nos dice que si una persona durmiese en una casa infectada de lepra, o se alimentare o comiera en una casa infectada de lepra. Miren cómo es de interesante esto, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros hemos visitado casas? Particularmente hoy hablaba con un hermano de la congregación, me comentaba esta experiencia y permítame hacerlo público porque lo puedo mencionar. Su hijo trabaja en una situación de ambulancias, de emergencias, y su hijo le decía en estos días: papi, entré a una casa en estos días a atender una llamada de emergencia en el 911 y encontramos a unas personas en una condición infrahumana, una casa asquienta, horrorosa, horrible, de un olor espantoso, con desorden como este joven nunca jamás en su vida había visto. Está viviendo una experiencia impresionante en este trabajo del 911 en emergencias. Entonces yo le decía a mi hermano, a este hermano, le decía: recomiéndale por favor a tu hijo. Tu hijo es un hombre que conoce la palabra. Tu hijo es un hombre que estuvo, se estableció, se formó con nosotros en muchos aspectos en la iglesia. Es importante que cada vez que él llegue a un lugar a atender una emergencia, tenga siempre la experiencia de, antes de pasar a una casa como esta, contaminada de lepra, de ruina, de miseria, de virus, de un mundo espiritual absolutamente inmundo, es necesario, por favor, recomiéndale que él tenga un tiempo de oración y que entre absolutamente fortalecido a ese lugar, porque en ese lugar va a encontrar un agente, espiritualmente hablando, tan tóxico, tan absolutamente contaminado de inmundicia, que se va a penetrar en sus ropas, que se va a penetrar en su cuerpo y que posteriormente él va a traer a su casa. Qué interesante cómo el Señor nos habla de esta manera y cómo nosotros debemos tener la prudencia de saber, mis amados hermanos, cuando visitamos un lugar, sea un lugar en un establecimiento público, sea un lugar en el sitio donde trabajamos, sea un lugar en una casa, cuando nosotros visitamos a una familia, cuando nos llaman para orar por alguien, sea un hospital, por ejemplo, donde atendemos algunas circunstancias médicas, de oración en circunstancias de amigos o personas en general. ¿Cómo es de importante que nosotros tengamos espiritualmente la claridad en nuestro espíritu de cuando llegamos a estos sitios, saber que estos sitios están absolutamente contaminados por una lepra? Y cuando están contaminados por una lepra, entonces, mis amados hermanos, necesitamos pasar por un proceso de purificación. ¿Qué nos ha enseñado Levítico en estas 2 semanas? A través de estos 2 mensajes nos ha enseñado la importancia de ser purificados de la lepra física en nuestros cuerpos, en nuestros cuerpos refiriéndome a los sentidos, los ojos, nuestros oídos, lo que hablamos, lo que sentimos, en nuestras ropas, la importancia de nuestras ropas limpias, por favor, limpias.
Y lo repito, por favor no lo tomen a mal. Las personas que compran ropas de segunda en estas tiendas, sobre todo en América, es una situación muy normal. Es muy, pero muy normal que las personas acudan a estas tiendas de segundas a comprar ropas con el concepto. ¿Cuál es el concepto? Es que son ropas de marca. Y una ropa de marca en un jean que puede costar $150, yo lo estoy comprando en $2, de tal manera que es que estoy ahorrando un montón de dinero. Puede ser que tengas un ahorro, pero ten precaución si en ese ahorro está incluida una lepra. Y finalmente nuestras casas. Es importante que nuestras casas estén, dígalo conmigo, purificadas. Mis amados hermanos, un tema apasionante, un tema que sé que tenemos que profundizar aún mucho más, pero yo le dejo como tarea, vaya con Levítico, estudie cada uno de estos textos, no se quede con lo poco que estamos tratando hoy aquí, vaya usted a su Biblia, lea y discierna el contenido de lo que estamos tratando, para que de esta manera entendamos la importancia de ser limpios y purificados. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido, muchísimas gracias. Shabbat Shalom, que ya tenemos nuestro tiempo de fin de semana, un gran día de reposo y continuaremos el siguiente día, lunes, aquí en Estudio Bíblico Devocional. Shalom, bendiciones.